En primer lugar quisiera agradecer a la organización, especialmente a las autoridades del Tribunal de Cuentas de mi provincia, la invitación para poder hoy charlar con ustedes, y a la organización también felicitarla por haberse sensibilizado con este tema de tanta importancia vital, social y colectiva, y que nos involucra a todos en mayor o menor medida, y que por cierto tampoco reconoce fronteras ni límites, como es el tema de como son los accidentes de tránsito y la inseguridad vial que estamos viviendo actualmente en nuestro país, ¿no? Y que no es nueva, por cierto, sino ya viene desde hace unos años atrás. Primeramente quería compartir con ustedes una frase del año 2004 de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense ustedes, dice: el sufrimiento humano causado por las colisiones de tránsito es enorme. Yendo al contexto de nuestra realidad social, todo esto parece ser ignorado. Solo basta observar cómo permanecemos impávidos, viendo cómo las estadísticas modifican sus valores. Vivimos justificándonos o buscando formas de evadir la responsabilidad, y esto en todos los aspectos de la vida. O lo que es peor, haciéndonos insensibles y costumbristas al problema. Pareciera ser una frase que nos va muy bien a nosotros los argentinos, ¿no? Como ustedes ven y como pueden ir vislumbrando, es un problema netamente cultural, ¿no? El tránsito es una de las expresiones más importantes del comportamiento social. Se dice muchas veces por ahí que así como manejamos, así somos o así vivimos, ¿no? Es decir, la misma sociedad se refleja en todo su potencial en el comportamiento, en la conducción vehicular o al transitar por el espacio vial. Usted, a tenor de los graves y reiterados accidentes de tránsito que están azotando nuestro país desde hace unos años atrás, en el país mueren más de 7.000 personas por accidentes de tránsito anualmente, que le cuestan al Estado argentino unos 5.000 millones de dólares anuales. Es decir, pide usted, sería comparativamente como que en el país se caen 2,5 veces las Torres Gemelas por año. Claro, sí, no se mueren 3.000 personas en un día, como ocurrió en Estados Unidos, pero sí a la larga llegamos a ese resultado, o sea que el producto es el mismo, ¿no? En mayor o menor medida, en mayor o menor tiempo. Nos proponemos, decimos, a la luz de estos graves y reiterados accidentes, exponer la problemática de la seguridad vial a la luz de la trilogía o del tipo de los elementos que componen esta tan ansiada seguridad vial, que son el conductor, el vehículo y la carretera. Analizando el rol protagónico que tiene cada uno de estos elementos en el equilibrio del sistema, logrando seguridad vial, o en el desequilibrio del sistema, logrando accidentes de la circulación. Fíjense ustedes, de las tres piezas o de los tres elementos que enumeramos recién, sin dudas, la que más se ha modernizado y avanzado tecnológicamente en aras de la prevención es la industria automotriz, sin lugar a dudas. Seguramente por tener aportes de capitales privados importantes que le permiten poder involucrarse más en el componente de la seguridad vial en la construcción y fabricación de los vehículos. Y hoy por hoy, desde hace un tiempo, hablamos de automóviles inteligentes, ¿no? No obstante, el Estado tiene la obligación de retener o de impedir la circulación de aquellos vehículos que no reúnan las condiciones de seguridad vial necesarias y que puedan ocasionar daños a terceros. Esto es una facultad, una obligación del Estado que está contenida en el artículo 72 de nuestra Ley Nacional de Tránsito, de la Ley 24.449. Ahora, me dicen ustedes, ¿cuántas veces vieron en sus ciudades o carreteras en nuestro país vehículos que no reúnen las condiciones de seguridad para poder circular y sin embargo están conduciendo, están circulando por nuestras calles y carreteras? Es decir, una vez más, otra letra muerta de la ley que no es aplicada correctamente por el Estado, siendo una obligación preestablecida. Pero en el examen comparativo de ese factor humano
con los otros dos elementos, es decir, el examen comparativo del factor vehículo con los otros dos elementos, el conductor y la carretera, vemos que estos dos elementos no han acompañado ese vertiginoso avance de la industria automotriz. Muy por el contrario, es decir, tenemos que la industria automotriz, el parque automotor se ha incrementado, es decir, el índice de motorización social ha crecido exponencialmente, los vehículos son cada vez más veloces, más potentes, pero a contrario sensu, tanto los conductores, por su falta de educación y de conciencia del riesgo vial sobre todo, y las carreteras, por sus defectos de diseño, de construcción, de mantenimiento, de conservación, no están adaptados o preparados para hacer uso o para contener respectivamente en condiciones de seguridad vial ese aumento exponencial y esa potencia desmedida del parque automotor. Como ustedes ven, para nosotros, a nuestro modo de ver, es el primer quiebre o falla del sistema de tránsito terrestre. Es decir, esta falta de acople o de sincronización que debe existir necesariamente entre estos tres elementos que conforman la seguridad vial para que funcione como un engranaje adecuado y podamos tener seguridad y funcionalidad en el sistema de tránsito terrestre. En la Argentina hace tiempo que se rompió lo que se denomina el binomio del transporte. ¿Y qué es el binomio del transporte? Esa necesaria relación de coherencia que debe existir entre el avión y el aeropuerto, entre el barco y el puerto, entre el tren y la vía férrea y también, por supuesto, entre el automóvil y la carretera. Si no hay paridad o no hay coincidencia entre estos dos elementos, seguro tenemos accidentes de la circulación, y esto es lo que ocurre en nuestro país con el sistema carretero. En ese sentido, basta señalar que hay una notable correlación entre el sistema carretero y el grado de desarrollo sociocultural y económico de una nación. Y esto no es un tema menor, por cierto, ¿no? Si un buen sistema carretero, de autopistas fundamentalmente, garantiza o favorece las integraciones regionales, limita los tiempos de viaje, abarata el costo de los fletes, abarata el costo de los seguros, porque baja el riesgo vial, baja el riesgo de accidentes al tener un mejor sistema carretero, y por lo tanto las pólizas de seguro, que se nutren muchas veces del estudio estadístico de los riesgos de la circulación, también bajan de costo. Es decir, traen una serie de beneficios para el país que actualmente no los estamos viendo, no lo estamos palpando, porque nuestro sistema carretero es totalmente deficitario. Y esta es la segunda falla del sistema de tránsito terrestre, este rompimiento del llamado binomio del transporte. Fíjate, el Consejo Europeo de Ministros afirmó que cada país tiene el número de muertos en accidentes de tránsito que está dispuesto a tolerar. ¿Cuánto más estamos dispuestos a tolerar en nuestro país? Parece que ya no da para más el tema, ¿no? Desde hace un tiempo ya. A propósito, nos resulta oportuno mencionar que en España los tribunales de justicia aplican reiteradamente, a la hora de fallar en materia de responsabilidad del Estado por accidentes de la circulación, el principio de confianza en la normalidad o seguridad del tránsito. ¿Qué dice este principio de confianza? Dice de que el conductor, al circular por una carretera española en ese caso, confía que durante la circulación por ese tramo no se va a encontrar con molestias, inconvenientes o alguna deficiencia en la carretera que pueda traer aparejado un riesgo o un accidente de la circulación. Es decir, él conduce confiando de que la autoridad con competencia en materia vial está cumpliendo adecuadamente con las obligaciones de mantenimiento, conservación y seguridad en ese tramo que le fue asignado, concesionado hacia una empresa privada o un tramo de manutención estatal a cargo del Estado. Por aplicación de este principio, si un ciudadano español tiene un accidente por algún desperfecto de la carretera, se invierte la carga de la prueba, el juicio, y es la autoridad demandada, en este caso la autoridad con competencia en materia vial, la que deberá probar que adoptó y agotó todas las diligencias necesarias en materia de mantenimiento y de seguridad vial de la carretera, pero igualmente el accidente se produjo, para poder eximirse o limitar su responsabilidad. Es decir, tiene que cumplir con esto de la teoría del agotamiento de la diligencia en materia de seguridad vial. Tiene que comprobar que agotó toda la diligencia y que, si realmente puede probar ello, podrá eximirse o limitar su responsabilidad en ese juicio que le toque, en que le toque ser demandado.
Después de todo, y con respecto a la confianza, nosotros pensamos que es un valor bastante olvidado en nuestro país hace muchos años. Las carreteras argentinas lejos están de generar en los conductores esa sensación de confianza real en la conducción a la hora de circular por nuestras carreteras. Es decir, es un valor olvidado en nuestro país hace un tiempo y mucho más en materia de seguridad vial. Este principio de confianza, que es uno de los principios propios y exclusivos del llamado derecho vial o derecho del tránsito, consiste en la creencia o la convicción que tiene toda persona que se conduce por el espacio vial que los demás usuarios de la vía se van a estar comportando con idoneidad, con prudencia y cumpliendo con las obligaciones a su cargo que tiene cada uno al momento de circular por el espacio vial. Es decir, cuando un peatón en una esquina tiene la luz verde de cruzar, del signo peatonal, la luz verde para cruzar esa senda peatonal, él cruza confiando que el vehículo que está detenido por la fase roja para la conducción vehicular va a respetar ese derecho de preferencia que tiene el peatón para poder atravesar la cebra peatonal. Este principio de confianza deriva del concepto de la buena fe, el fenómeno psicológico de la buena fe, que es un concepto incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, dentro de esos ordenamientos al Código Civil en el artículo 1198 de dicho cuerpo legal. Por nuestra parte creemos que este principio de confianza se trata de un principio plausible que refleja el deber ser de la conducta, pero que actualmente se encuentra desvirtuado en el tránsito diario actual de nuestro país, y quizá deberíamos hablar de un contraprincipio de desconfianza al momento de circular por el espacio vial. Y esto es verdad. Y este es otro de los quiebres o fallas del sistema de tránsito terrestre. Nosotros cuando circulamos por el espacio vial, seamos conductores o peatones, andamos conduciendo, pero desconfiando, porque no sabemos, no estamos seguros si los demás usuarios van a cumplir con las obligaciones a su cargo. Y tampoco estamos seguros si el Estado o el concesionario vial está cumpliendo adecuadamente con las obligaciones de mantenimiento y conservación de las calles o carreteras. Por lo tanto, de confianza, en este momento y hace un tiempo, nada, por cierto, en el espacio vial argentino. En los países del primer mundo, donde la seguridad vial es una verdadera política de Estado enfocada a la prevención de los accidentes de la circulación, donde hay un fuerte compromiso por parte de los tres poderes del Estado para con esta materia de incidencia colectiva, se tiene en cuenta como regla el principio del diseño o construcción de carreteras indulgentes. ¿Qué son las carreteras indulgentes? Carreteras o calles que perdonen más al automovilista, que le permitan equivocarse, sin que ello traiga aparejada una consecuencia fatal o lesiva para él o para terceros. Es decir, ellos se pusieron a ver o reflexionaron de que el automovilista en algún momento se va a equivocar. Esto es inevitable. Errar es humano, por cierto. Entonces se pusieron a trabajar en poder atenuar o disminuir las consecuencias nocivas que esa equivocación pueda traer aparejadas. Esto no es más que la aplicación del concepto de seguridad pasiva en el diseño o construcción de carreteras o de calles a los efectos de reducir o atenuar las consecuencias de imprudencias o descuidos de los conductores a la hora de vehicular. Fíjate usted el cambio de mentalidad, ¿no? Es decir, el conductor en algún momento se va a equivocar. Pero entonces el Estado no debe ser cómplice del conductor que se equivocó brindándole una infraestructura vial incorrecta o deficitaria que hagan aún más patente o tornen aún más gravosas las consecuencias de esa equivocación o de ese descuido que a veces suele ser inevitable, por cierto. En nuestro país, y esto le gusta mucho decir a la prensa, se parte del aparente o confuso postulado de que el 90% de los accidentes de la circulación son producto de culpa humana. El famoso factor humano, o como lo llaman en España, la teoría conductualista. El único culpable siempre es el conductor. Cuando en realidad
un número importante de esos errores de los conductores son inducidos, provocados o agravados por la infraestructura vial deficitaria, es decir, por defectos de diseño, de construcción, de mantenimiento, de conservación de las carreteras o de las calles. Entonces, ojo, porque no es verdad, no es exactamente verídico de que el 90% de los accidentes de la circulación son producto de culpa humana. Es decir, con este postulado no se analiza el sustrato o causa real que da fundamento a ese supuesto porcentaje de 90% de culpa del conductor. Aunque si fuera verdadero este porcentaje del 90% es culpa del factor humano, nos preguntamos por qué el Estado no implanta en forma definitiva, obligatoria y permanente la educación vial en los niveles preescolar, primario y secundario, conforme está establecido ya desde el año 94 en la Ley Nacional de Tránsito, y de esta forma ayuda a la corrección, reeducación o modificación de los comportamientos viales a la hora de la conducción vehicular. Esta tarea de la educación vial que ve sus mejores resultados justamente en las edades tempranas del ciudadano, es decir, en la etapa preescolar y en la etapa primaria, y también en la etapa secundaria, porque después, cuando dejamos pasar más tiempo, sabemos que en la etapa adulta es muy difícil corregir los hábitos conductivos. Fíjense ustedes, ya hace muchos años, el científico alemán Einstein estaba preocupado, parece, por los accidentes de la circulación. Nosotros nos preguntamos cuántos accidentes habrá habido en la etapa de Einstein, ¿no? Pero bueno, él ya estaba preocupado y decía: lo malo no es solo que haya accidentes de tránsito, sino lo poco que sabemos de por qué se producen y lo poco que hacemos para evitarlos. Es decir, lo poco que sabemos de las causas y lo poco que hacemos para evitarlo. ¿Y por qué? Porque es lógico. Como no sabemos las causas y tenemos una visión parcial del problema, o sea, entre comillas, el 90% es culpa de los conductores, las soluciones que buscamos también son parciales y son equivocadas, y por lo tanto no sirven para la prevención. Entonces nosotros nos preguntamos: ¿es justo considerar único responsable siempre y en forma automática al conductor por los accidentes de tránsito que le toque protagonizar? Nos parece que no. El Estado u organismo vial competente, encargado de la construcción, mantenimiento, conservación de las calles y caminos y de la señalización, ¿no debe cumplir previamente con las obligaciones a su cargo? Nos parece que sí. Así como el Estado se ocupa de velar por la seguridad personal de los ciudadanos ejercitando el poder de policía de seguridad, ¿no debe involucrarse activamente en la seguridad vial de la circulación terrestre, ejercitando el poder de policía de tránsito? Nos parece que sí, es urgente que lo haga. Claro, es más cómodo, rápido y sencillo para el Estado concluir que la mayor cantidad de los accidentes se producen por culpa del conductor y no reconocer que hubo algún defecto en el diseño, construcción o mantenimiento de la carretera, porque eso sería de alguna forma patentizar su obligación por incumplimiento de las obligaciones a su cargo en materia de mejoramiento de la red vial y en materia de dotar de seguridad a las calles y carreteras. Por eso es más fácil y rápido y sencillo decir de que el 90% de los accidentes son culpa de los conductores o de los peatones accidentados. Si bien hay casos de extrema gravedad, como por ejemplo las picadas, los conductores alcoholizados, en los que se ve claramente la culpa del conductor, no podemos pretender extender ese postulado, o podemos tener la aplicación de ese postulado a todos los casos, a la mayoría de los casos, o por lo menos debemos ser más cuidadosos en hacerlo, ya que ello nos lleva a generar respuestas simples, automáticas, y a obtener conclusiones apresuradas y desprovistas del verdadero soporte técnico y científico que la cuestión requiere y amerita en materia de tránsito y seguridad vial. Debemos terminar con la equivocada idea
de que los accidentes de tránsito son producto de la casualidad, de la fatalidad, del destino, o bien únicamente de la culpa de los conductores o peatones, o que se trata únicamente de errores humanos inevitables, sino ir más allá en el análisis y ver qué responsabilidad también le toca a la autoridad con competencia en materia vial en casos de que incumplimiento de las obligaciones a su cargo puedan generar situaciones riesgosas o peligrosas al momento de la circulación vehicular que a la postre se transformen en daños causados a los vehículos o a las personas involucradas. Hoy se habló mucho anteriormente de las auditorías ambientales o de los estudios de impacto ambiental. Bueno, también hace un tiempo en Europa y también en Estados Unidos se habla de las auditorías de seguridad vial. Las auditorías de seguridad vial determinan la existencia de puntos críticos, negros o de conflicto en las calles y caminos. Es decir, aquellos lugares de alta concentración de siniestros viales o donde es probable prever que puedan ocurrir un sinnúmero de accidentes en forma frecuente y reiterada. Las auditorías de seguridad vial se pueden hacer en las tres fases de un proyecto de construcción de una infraestructura vial. En la fase del diseño, para tratar de evitar el diseño o corregir el diseño de puntos críticos o de conflicto. En la etapa de la construcción, para ir evaluando y corrigiendo algún punto deficitario que puede generar accidentes de la circulación, y también se pueden hacer en la etapa de posterior, cuando la obra ya está habilitada al uso público, a los fines de una forma de contralor y de seguimiento e individualización de estos puntos de alta concentración de siniestros viales. Lógicamente, es mejor hacer la auditoría en la primera fase, por eso de que es más fácil corregir sobre el papel que corregir sobre el cemento cuando la obra ya está expedita o abierta al uso público. Fíjate usted, el catedrático de Derecho Español López Muñiz Goñi dice con mucho acierto que en el planeamiento de una carretera comienza precisamente la prevención del accidente de tránsito. En el planeamiento. El estudio que se hace a través de las auditorías de seguridad vial es un estudio cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo porque permite el estudio estadístico de un sinnúmero de siniestros viales que se producen o pueden llegar a producirse en un determinado lugar y durante un periodo de tiempo determinado, y también un estudio cualitativo porque a través de ese estudio estadístico nos permite extraer, catalogar o clasificar determinados patrones accidentológicos ocurridos en estos puntos conflictivos de la circulación. Por ejemplo, aquellos lugares de la carretera que favorecen a las colisiones frontales, aquellos lugares de nuestras rutas que inducen a las salidas de la carretera. ¿Y cuántas veces vemos esto en nuestras carreteras con las curvas que tienen el peralte o la inclinación invertida? Es decir, que parece ser de que no responden a la directiva que da el conductor, de que en una determinada curva a la izquierda uno quiere doblar a la izquierda y parece que la misma inercia o el peralte invertido de la curva lo saca a la derecha, si le da una orden inversa a la voluntad del conductor. Es decir, cómo la infraestructura vial juega en sentido inverso a lo que quiere el conductor, es decir, agrava las consecuencias. También en nuestras ciudades, cuántas veces vemos aquellas intersecciones que no ofrecen buena visibilidad y perspectivas de cruce al automovilista, porque hay determinados obstáculos o determinadas construcciones que no dejan ver adecuadamente y en forma oportuna antes de llegar a la intersección si puedo cruzar o no sin riesgos para evitar una colisión lateral. Es decir, todo esto se puede lograr a través de la auditoría de seguridad vial, tratando de individualizar estos puntos conflictivos de la circulación vehicular. Las auditorías revisten una notable importancia en la materia de prevención que debe llevar a cabo la autoridad vial competente. Y pueden, según el caso, servirle a la autoridad competente como un instrumento probatorio idóneo para ser utilizado en algún juicio que le toque actuar como parte demandada por algún defecto en el diseño, construcción o mantenimiento de la carretera, por lo que estamos diciendo es que
la realización de la auditoría, la omisión en hacerla o la deficiente realización de esa auditoría puede generar consecuencias jurídicas favorables o desfavorables, según el caso, para la autoridad competente que le toque actuar como parte demandada en algún pleito por algún defecto en el incumplimiento de las obligaciones a su cargo en materia de seguridad vial. A propósito, quiero comentarles que el Banco Mundial desde hace un tiempo está exigiendo, previo al otorgamiento de créditos o de préstamos para la construcción de infraestructura vial, está exigiendo justamente estas auditorías de seguridad vial, estos estudios previos al otorgamiento del crédito, a los fines de poder incluir el componente de seguridad vial en un determinado proyecto de infraestructura vial. También tengo entendido que en la provincia de Mendoza estaba pendiente de aprobación en la legislatura un proyecto de ley que ordenará la realización obligatoria de una auditoría de seguridad vial previa al diseño o a la construcción de cualquier carretera o calle que se quiera realizar en ese territorio provincial. Fíjense ustedes que en Europa hace mucho tiempo se habla de las auditorías de seguridad vial a los fines de individualizar estos puntos conflictivos de la circulación. Pero ellos ya pasaron esta etapa y hoy por hoy hablan de las auditorías de seguridad vial para individualizar puntos blancos en las carreteras o en las calles. Es decir, aquellos lugares o aquellos tramos de las calles y carreteras que durante un largo periodo de tiempo determinado no produjeron o no se produjeron accidentes de la circulación. Es decir, puntos blancos, puntos limpios, puntos donde no ocurren accidentes de la circulación. Ellos ya dejaron los puntos negros y hoy por hoy están hablando de puntos blancos. Es decir, de poder también individualizar o categorizar aquellos tramos de las calles o carreteras que son seguros a la hora de conducirse por el espacio vial. El profesor español Luis Sumini, que es vicepresidente de la Asociación Española de Accidentología Vial, elaboró una pirámide de las situaciones de riesgo en el movimiento vial, dividiendo entre condiciones de riesgo estáticas y dinámicas, y a su vez por el tiempo que duren en instantáneas, transitorias y permanentes. Fíjense ustedes, las condiciones dinámicas son los conductores, los peatones y los vehículos que tienen movimiento. Y las condiciones estáticas de riesgo pueden ser las condiciones de la vía, la señalización, la norma jurídica, el entorno vial, como por ejemplo los factores climáticos, que también pueden hacer riesgosa la circulación vehicular. Y él explica, con mucho acierto, de que las condiciones dinámicas tan solo pueden causar riesgo y potenciales accidentes cuando se mueven y durante el tiempo que se muevan. Si no se mueven, no hay riesgo para la circulación vehicular. Mientras que por el contrario, las situaciones de riesgo estáticas producen tantos accidentes o tantas situaciones de riesgo como cuerpos móviles o vehículos pasen por donde están esas condiciones estáticas de riesgo y durante el tiempo que permanezcan. Por lo tanto, él dice con mucho acierto que las condiciones estáticas de riesgo tienen una potencialidad dañosa y una posibilidad de causar accidentes de la circulación mucho mayor que las condiciones dinámicas, porque las condiciones dinámicas requieren movimiento, siempre y cuando se muevan, dice, mientras que las condiciones estáticas producen accidentes por todo el tiempo que permanezca. Fíjense, un determinado bache, un determinado lugar o diseño deficiente de la carretera puede producir daño de la circulación en cualquier momento, como tantos vehículos pasen por esa situación estática de riesgo. Resulta oportuno, y quiero comentarles, dos fallos paradigmáticos que llegaron a los tribunales y que obligaron a que la justicia se expida sobre esta cuestión, marcando nuevos rumbos en materia de prevención y de seguridad vial, vislumbrándose un cambio de mentalidad en los jueces a la hora de analizar las verdaderas causas
que producen la circulación vehicular y, de acuerdo a ello, imputar las responsabilidades consecuentes a los sujetos responsables en virtud del rol protagónico que tuvo esa causa en el resultado final, es decir, en el daño o en el accidente de la circulación. El primer fallo es una sentencia del Tribunal Supremo Español del mes de diciembre del año 2002. Fíjense ustedes, la situación fáctica era la siguiente. Un conductor circulaba a gran velocidad, a velocidad excesiva, por una carretera de manutención estatal. Cuando en un momento dado, al llegar a una curva muy cerrada, muy peligrosa, y ubicada a las afueras de esa autopista por donde él circulaba, es decir, cuando la autopista ya estaba finalizando, por lo tanto era una curva muy peligrosa, él se despista, sufre sucesivos vuelcos que a posteriori le ocasionan la muerte. El exceso de velocidad había sido demostrado por la Guardia Civil Española, que es la autoridad policial encargada de la investigación y reconstrucción de los siniestros viales en el país ibérico, y había sido posteriormente ratificada en juicio también por los informes periciales. No obstante ello, fíjense ustedes, el Tribunal Supremo Español fue mucho más allá e imputó responsabilidad a la autoridad estatal, a la administración, que era la encargada del mantenimiento, porque consideró que esa zona de la carretera era un punto negro crítico de conflicto, donde anteriormente ya habían ocurrido un sinnúmero de accidentes por la misma razón, e imputó responsabilidad en virtud de que la autoridad estatal no había cumplido con haber puesto en esa curva el guardarrail o baranda de defensa correspondiente, que hubiera hecho que las consecuencias de ese accidente hubieran sido menores. Seguramente no fatales, por cierto, si no hubieran sido lesivas, pero no fatales. Es decir, imputó responsabilidad al Estado por la omisión de la colocación de las medidas de seguridad pasivas, es decir, medidas de seguridad que tienden a disminuir o atenuar las consecuencias de un accidente ya producido, y en virtud de ello halló que había una adecuada relación de causalidad, de causa a efecto, entre la omisión de la colocación de ese elemento de seguridad pasiva y el daño sufrido por ese conductor a la hora de circular por esa carretera de manutención estatal. Fíjate el cambio de mentalidad, ¿no? Es decir, el tribunal no se quedó con el exceso de velocidad únicamente, sino fue mucho más allá en el análisis de la relación causal o en el análisis de la verdadera causa que ocasionó ese accidente, e imputó responsabilidad al Estado en ese caso. Claro, también hubo voces en contra del fallo, por cierto. Los primeros que se alzaron en contra fueron los ingenieros de camino, y los ingenieros de camino dijeron, bueno, pero no es lógico que el Estado español, en definitiva la sociedad toda, termine indemnizando a la familia de un señor cuando se había demostrado pericialmente que el accidente había sido causado por el exceso de velocidad del conductor. No obstante, el Tribunal Supremo dijo de que el exceso de velocidad no era la causa adecuada, sino que aún que hubiera ido a una velocidad menor, el accidente igualmente se hubiera producido porque era una curva peligrosa que no contaba con el guardarrail que hubiera contenido los sucesivos vuelcos que sufrió este vehículo. Nosotros como hombres del derecho no compartimos esta crítica de los ingenieros de camino, porque sabemos todos que hace un tiempo ya que tanto la doctrina y jurisprudencia han dicho que los fundamentos para imputar responsabilidad al Estado tienen todo un alto contenido social, solidarista y hasta, si se quiere, humanitario del daño. Hablamos del principio de solidaridad social y justicia distributiva de los daños, por aplicación del artículo 16 de igualdad ante la ley de la Constitución Nacional. Hablamos del principio de no dañar a otro, establecido en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, de la garantía o protección del derecho de propiedad, de la protección de los derechos adquiridos y también de la injusticia de la víctima de soportar un daño padecido, como en estos casos. Es decir, hoy le tocó a esa persona sufrir un accidente en virtud de una deficiencia por parte de la administración. Es justo y lógico que la sociedad indemnice a esos familiares cuando mañana me puede tocar a mí o pasado a otra persona. Es decir, la justicia distributiva de la solidaridad social del daño se distribuye entre toda la sociedad y de esa forma podemos alivianar la carga y socializar
las consecuencias dañosas. Y el otro caso que quería comentarles es un fallo de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, provincia de Buenos Aires, también del año 2002, donde, fíjense ustedes, el caso era un conductor circulaba por uno de los tramos de la autopista Panamericana. Ustedes saben que es una autopista que tiene vías multicarriles, 7 carriles de circulación por cada sentido. Cuando en un momento dado sufre desperfectos mecánicos en su vehículo que lo obligan a detenerse en el último carril de la derecha. Cuando estaba verificando ese desperfecto mecánico, otro automovilista que circulaba en su mismo sentido de dirección no lo ve, se lo lleva por delante y le causa el seccionamiento de las dos piernas. El juez de primera instancia imputó responsabilidad exclusiva y excluyente en el hecho al conductor que lo invistió, dejando entrever algún grado de responsabilidad de este conductor damnificado que había detenido su vehículo en un lugar no autorizado para hacerlo, dijo el tribunal de primera instancia. Este justiciable, no contento con este fallo, apeló la sentencia y la Cámara Civil y Comercial, con muy buen criterio, creo yo, resolvió extender solidariamente la condena, no solamente al automovilista que lo embistió, sino también al concesionario de peaje por una mala previsión del camino, es decir, un error en la génesis del proyecto vial, en virtud de que uno de esos 7 carriles debía haber sido previsto y utilizado como banquina, es decir, como zona contigua a la carretera, para poder uno detener el vehículo sin riesgo de la circulación para él y para terceros. Es decir, este fue el primer fallo en el país donde se condenó a una empresa concesionaria de peaje por un error en el diseño o en la construcción o una mala previsión del camino, porque todos los fallos hasta ese entonces habían hecho responsables a los concesionarios por defectos de mantenimiento, de conservación, baches, una inadecuada señalización, pero nunca habían ido más allá y haberlos hecho responsables por una omisión en el diseño o en el origen del proyecto vial. Este no es un dato menor, ¿no? No se quedó con la conservación o con el mantenimiento, sino fue mucho más allá y dijo, ahí había un punto conflictivo, porque todas las leyes de tránsito del país, y también la ley nacional, por supuesto, establece necesariamente y en forma obligatoria que todas las carreteras deben tener una zona contigua utilizada como banquina para poder detener sin riesgos el vehículo. Como ocurre a menudo en nuestro país, después del fallo, este carril de circulación que era utilizado como carril de banda de circulación fue acondicionado como banquina y hoy por hoy es una banquina. Pero esto a posteriori de los hechos, por supuesto, ¿no? Parece que estamos esperando que ocurran estos casos para poder modificar estos diseños deficitarios. Si bien el Estado como máxima autoridad en materia de tránsito, porque tiene la autoridad monopólica en materia de tránsito del Estado, y esto no es un dato menor, tiene la autoridad monopólica, salvo en los casos de autopistas concesionadas, donde ha delegado la facultad en los concesionarios viales, pero sí el Estado se reservó la autoridad de control de las concesiones a través del órgano de control de concesiones viales. Este órgano de control que hace un tiempo, que desde hace poquito tiempo se hizo famoso por cuestiones que exceden a su propio ámbito de incumbencia, que por las funciones que debiera cumplir en el cumplimiento o en la fiscalización del fiel cumplimiento de las obligaciones que tiene a su cargo las concesionarias de peaje. Si bien decíamos que el Estado es autoridad máxima en materia de tránsito y por ello debe sancionar más enérgicamente a los conductores e infractores mediante la aplicación de multas y sanciones y de condenas penales ejemplares y también de cumplimiento efectivo en algunos casos, nos parece, sobre todo cuando la gravedad de las consecuencias así lo amerita, como por ejemplo en los casos de picadas o en los casos de conductores alcoholizados con determinadas consecuencias dañosas, por supuesto. Pero así como las estadísticas demuestran que el delito no disminuye con el solo endurecimiento de las penas, además
son medidas que llegan a posteriori de los hechos, si la pena llega cuando el hecho ya ocurrió. Debe cumplimentar el Estado su actividad estatal sancionadora con el mejoramiento de la red vial, dotada de todos los elementos de seguridad activa y pasiva, tendiente a tratar de evitar los accidentes, o por lo menos a tratar de reducir o de atenuar las consecuencias de esos errores, entre comillas, inevitables de los conductores a la hora de la conducción vehicular. Menciona también con acierto el profesor Zumini que gestionando la seguridad y la funcionalidad de las infraestructuras, se cambia la tendencia a hacer de la realidad en calles y carreteras. No es un dato menor. Se cambia la tendencia a hacer. Esto es verdad. Si a mí, como ciudadano, el Estado me cumple con las obligaciones adecuadas a su cargo y me brinda una infraestructura vial adecuada, cambia la tendencia a hacer de mi conducción. Mi conducción será más responsable y por lo tanto las consecuencias seguramente no serán tan dañosas. Dice, se cambia la tendencia a hacer de la realidad en calles y carreteras y ello otorga un gran poder para disminuir sensiblemente la siniestralidad, mejorando la seguridad por sus causas. Se mejora la seguridad por sus causas y una de las causas de la siniestralidad vial en nuestro país es sin duda el deficitario sistema carretero y de nuestras calles que tenemos en nuestra patria. Por ejemplo, a través de la construcción de autopistas puras o cerradas. ¿Cuáles son las autopistas puras o cerradas? Si son las vías multicarriles con delimitación física de carriles en diversos sentidos de circulación, con cruces a distinto nivel, con cruces transversales a distinto nivel con otra calle o con otra vía férrea o con un puente peatonal y con delimitación de ingreso desde los predios frentistas a la carretera. Esa es una autopista pura o cerrada, una autopista verdadera. A través de la construcción de verdaderas autopistas se evitan, por un principio físico, los accidentes más cruentos, por cierto, que son las colisiones frontales. También se evitan las colisiones laterales, porque no hay, pues los cruces son a distinto nivel, las colisiones laterales con vehículos y también las colisiones con peatones, porque hay puentes peatonales elevados. Debe tenerse en cuenta el siguiente circuito temporal. La seguridad vial va de la mano de la prevención, y la prevención se logra mediante la sanción de leyes justas y modernas por parte del Poder Legislativo y mediante la aplicación de medidas y dispositivos adecuados por parte del Poder Ejecutivo. Pues bien, cuando fallan estas medidas, sobreviene la sombra de la inseguridad vial. Y recién allí comienza la etapa de la búsqueda de los sujetos responsables y la sanción de los mismos a cargo del Poder Judicial. Este es el circuito que hay que tener en cuenta. Comienza con el Poder Legislativo, sigue con el Ejecutivo y último viene el Poder Judicial. Igualmente dijimos que en la seguridad vial es importante que haya un fuerte involucramiento de los tres poderes del Estado en esta temática de incidencia colectiva. Argentina necesita urgente la elaboración, la implementación y el seguimiento de un programa de acción sustentable, orgánico e integral, a corto, mediano y largo plazo, en materia de prevención y de seguridad vial, y no políticas de shock o de impacto mediático que reaccionen ante el clamor popular con medidas apresuradas, irreflexivas, coyunturales, que no desprovistas del verdadero estudio y análisis técnico y científico que la cuestión amerita para poder lograr resultados adecuados. Y ya que hablamos de un programa de acción sustentable, vamos a analizar, para finalizar, cuáles son las metas fundamentales del Plan Nacional de Seguridad Vial 2006-2009, que fue relanzado a principios de año por el actual Gobierno Nacional y que todavía no fue implementado en su totalidad. El primer objetivo apunta a la constitución del Registro Nacional de Licencias de Conducir único, registro único de licencias de conducir en todo el país. Es decir, este registro se encargará de la emisión
y de la renovación de la licencia de conducir con carácter central y actualizado, dejándose de lado el actual esquema en que la emisión y la renovación de la licencia de conducir está a cargo de la autoridad provincial o de la autoridad municipal en sus respectivas jurisdicciones provinciales o municipales. El segundo objetivo apunta a la adopción del llamado carnet de conducir por puntos. El carnet de conducir por puntos, o scoring, también se lo llama, forma parte de las llamadas medidas de control social, junto con los controles masivos de velocidad y de alcoholemia, con el endurecimiento de las penas y de las sanciones, con la implementación de los nuevos delitos del tránsito, como por ejemplo el delito de la conducción imprudente. Y tiene como finalidad la evolución y seguimiento permanente de la conducta del conductor a través de la quita o retiro de los puntos iniciales a medida que va cometiendo infracciones y que este retiro o quita de puntos varía de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida, tratando de reeducarlo, de concientizarlo acerca del riesgo vial. Es un crédito de confianza que le otorga el Estado al conductor y que éste debe tratar de cuidar esos puntos, porque de lo contrario va perdiendo puntos y después, al haberlos perdido, tiene que hacer un curso de educación vial para tratar de recuperar nuevamente los puntos perdidos y restablecer y poder obtener o renovar la licencia de conducir. Este sistema funciona en Inglaterra, en Alemania, en España, también en Francia, y en nuestro país está en vías de implementación en provincias, tengo entendido, como La Rioja y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también se está estudiando la posibilidad de aplicarlo. El otro objetivo fundamental es la unificación de criterios en cuanto a la determinación y al control de alcoholemia. Es decir, los controles de alcoholemia se van a intensificar, por cierto, tomando como base la figura de la retención preventiva del conductor, que es una figura que ya está contenida en el artículo 72 de nuestra Ley Nacional de Tránsito, y que dice que cuando el conductor sea sorprendido infragante conduciendo su vehículo con un exceso del nivel de alcohol en sangre o de estupefacientes o de alguna sustancia que pueda disminuir sus capacidades a la hora de la conducción vehicular, será retenido preventivamente por un espacio que no podrá exceder de 12 horas, es decir, para justamente lograr que baje el nivel de alcohol en sangre y después de eso poder conducir nuevamente su vehículo. Se apoyan en esta figura los operativos que vienen realizando conjuntamente en todo el país la organización no gubernamental Padres en la Ruta, con autoridades provinciales de tránsito o los inspectores municipales, y en los que se retiene al conductor y también se lo sanciona o se lo multa en virtud de esa infracción. O también, en algunos casos, y si es posible, se cede el volante a alguna persona que esté en mejores condiciones para poder conducir. Esto es lo que se denomina el conductor sustituto, que es muy utilizado en España. También se prohíbe la venta y la publicidad de bebidas alcohólicas, sobre todo en los lugares que se encuentran a la vera de la carretera, como estaciones de servicio, paradores, etc. El cuarto pilar fundamental del plan apunta a la unificación del sistema de radares o de multas fotográficas, deja en claro el plan que el sistema no está concebido con una finalidad recaudatoria, y esto es uno de los puntos que se le achacaba mucho a los radares o a los sistemas de multas fotográficas, ¿no? Es decir, que estaban utilizados como para recaudar, pero no con una finalidad preventiva o una finalidad de seguridad vial. También se prohíbe toda clase de publicidad laudatoria, toda clase de publicidad que incentive o que fomente el exceso de velocidad, sobre todo en cartelería que se encuentra ubicada a la vera del camino. Fíjate usted, el exceso de velocidad o la velocidad por encima de aquella velocidad
de diseño de una calle o de una carretera, es una velocidad para la cual esa calle o carretera está diseñada, esa es la velocidad excesiva, produce, ¿cuáles son los efectos que produce? Fundamentalmente produce un acortamiento en el tiempo de percepción y en la distancia de reacción que toma el conductor respecto de una determinada situación riesgosa de la circulación vehicular, y otro aparejado, por lógica, un alargamiento en la distancia de frenado del conductor. Sí. Hay un acortamiento de los tiempos de percepción, se acorta también el tiempo para poder reaccionar en forma oportuna, y por lo tanto también hay un alargamiento de la distancia de frenado y por lo tanto menores posibilidades para evitar una colisión o una determinada situación riesgosa en el tránsito vehicular. El quinto punto es la asignación de funciones de control y fiscalización en las rutas nacionales a cargo de la Gendarmería Nacional, que es una fuerza que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, excluidas aquellas carreteras provinciales o aquellas carreteras nacionales que pasen por jurisdicción provincial, en donde en esa jurisdicción va a tener competencia la policía provincial de esa determinada provincia. Y por último, la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial, que será presidida por el Ministerio del Interior y será la autoridad encargada de la implementación, de la coordinación y del seguimiento de este Plan Nacional de Seguridad Vial, teniendo dentro de sus funciones más importantes la de autorizar la colocación de estos radares o multas fotográficas en el sistema carretero, y también la de diseñar e implementar un sistema nacional de auditoría de seguridad vial en nuestro país. Y este es un dato importante, por cierto. También se dispone, dentro del ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la creación de un registro nacional de estadísticas en seguridad vial y del observatorio de seguridad vial para estudiar y medir y analizar las causas reales o verdaderas que ocasionan los accidentes de la circulación. Lógicamente, esta Agencia Nacional de Seguridad Vial deberá estar integrada por funcionarios, integrantes técnicos altamente capacitados en materia de prevención y de seguridad vial, que puedan realmente estudiar las causas reales o verdaderas que ocasionan los accidentes de la circulación, para de esa manera poder extraer conclusiones oportunas y adecuadas, y de esa forma poder evitar accidentes o repetición de accidentes ya ocasionados. Como verán, el Plan Nacional apunta solo a modificar la pobre conducta vial de los conductores, tratando de corregir sus hábitos conductivos, pero nada dice el plan respecto de los otros dos componentes de la seguridad vial. Nada dice respecto de los vehículos ni tampoco de la infraestructura vial. Muy demorada, por cierto, la infraestructura vial. Y ustedes saben que el Estado, como autoridad monopólica en materia de tránsito, tiene competencia su competencia la tiene sobre estos tres elementos que componen la seguridad vial. Y miren ustedes, tiene competencia sobre los conductores. ¿Por qué? Porque el Estado es el que emite y renueva la licencia de conducir, porque el Estado es el que sanciona a los conductores infractores. Tiene competencia sobre los vehículos, porque el Estado aprueba los protocolos de fabricación y los protocolos de entrada de los vehículos al país, porque el Estado es el encargado de la verificación técnica vehicular periódica de aquellos rodados que tienen un determinado número de años. Y tiene también incumbencia sobre la infraestructura vial, porque el Estado es el propietario y el encargado de la manutención del sistema carretero en adecuadas condiciones, sobre todo en aquellas carreteras que no ha concesionado a empresas privadas y que se ha reservado el monopolio de mantenimiento o conservación de las mismas. Y aún en el caso en las que ha reservado, en las que ha delegado a empresas privadas, se ha reservado la potestad fiscalizadora a través del órgano de control de concesiones viales. También es un dato importante. Si el Estado está fuertemente involucrado en todos estos elementos que componen la tan ansiada seguridad vial. Y para finalizar y reflexionar juntos, me gustaría compartir con ustedes una frase del ex secretario de la ONU, Kofi Annan, que dice: construir una cultura de la prevención no es fácil,
Si bien los costos de la prevención deben pagarse en el presente, sus beneficios se hallan en el futuro distante. Además, los beneficios no son tangibles. Muchas veces los beneficios de la prevención no los podemos ver, no los podemos tocar. Esto es cierto. Son los desastres o accidentes de tránsito que no ocurrieron. Y nosotros agregamos las víctimas que se salvaron, o las vidas que se salvaron de morir en las calles y carreteras de nuestro país. Muchas gracias por su atención.